Hoy tengo 38 años y vivo en una ciudad donde nadie me conoce. Trabajo en un taller mecánico, tengo un departamento pequeño pero cómodo. Y paso mis fines de semana pescando en el río. La gente aquí me ve como un tipo tranquilo, reservado, alguien que llegó hace 3 años buscando paz. No saben nada de lo que pasó antes. No saben que hubo un tiempo en que yo no era esta versión de mí mismo. Que tomé decisiones de las que no me enorgullezco, que actué con rabia cuando debía actuar con cabeza fría. Pero tampoco saben que esas decisiones, por equivocadas que fueran, me trajeron hasta aquí. Y aquí, finalmente, aprendí quién soy cuando dejo de pretender ser quien otros esperan que sea. Conocí a Valeria cuando teníamos 23 años. Ella trabajaba en la recepción de un hotel y yo acababa de empezar como supervisor en una empresa de construcción. Nos presentó un amigo en común en una fiesta de cumpleaños. Recuerdo que me impresionó su risa, una risa genuina que hacía que todo pareciera menos pesado. No era la mujer más hermosa del mundo, pero tenía algo en la manera de mirarte que te hacía sentir importante. Empezamos a salir sin mucha ceremonia. Todo fue natural, fácil. En 6 meses ya vivíamos juntos. En 2 años nos casamos en una ceremonia sencilla en la casa de sus padres, con nuestras familias y amigos más cercanos. Yo creía en ese matrimonio. Creía en nosotros. Los primeros 5 años fueron buenos. Trabajábamos mucho, pero teníamos planes. Queríamos comprar una casa, tener hijos, construir algo sólido. Valeria siempre fue sociable, tenía muchos amigos, salía seguido. A mí eso nunca me molestó. Yo era más casero, prefería quedarme viendo una película o arreglando algo en el departamento. Ella necesitaba más vida social y yo lo entendía. Confiaba en ella completamente. Nunca revisé su teléfono, nunca le pedí explicaciones si llegaba tarde. Mi madre me había criado creyendo que la confianza era la base de todo. Y yo lo había tomado al pie de la letra. Tal vez demasiado. El primer cambio real lo noté cuando cumplimos 7 años de casados. Valeria consiguió un trabajo nuevo en una agencia de marketing. Estaba emocionada, era un mejor puesto, mejor sueldo. Empezó a llegar más tarde, a viajar ocasionalmente por trabajo, a estar más en su teléfono. Al principio no le di importancia. Yo también estaba ocupado, había aceptado más responsabilidades en mi trabajo y pasaba muchas horas fuera. Pero había algo diferente en la manera en que ella se relacionaba conmigo. Las conversaciones se volvieron más superficiales. El sexo menos frecuente. Cuando intentaba hablar con ella sobre nosotros, sobre cómo nos sentíamos, ella cambiaba de tema o me decía que estaba cansada, que habláramos después. Ese después nunca llegaba. Una noche llegué temprano a casa y la encontré en el balcón, hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente y entró diciendo que era una compañera del trabajo. Algo en su tono no me cuadró, pero no dije nada. Unas semanas después noté que había cambiado las contraseñas de su teléfono. Cuando le pregunté por qué, me dijo que lo había hecho por seguridad, que le habían hackeado la cuenta de correo. Sonaba razonable. Yo quería que sonara razonable. Quería seguir creyendo que todo estaba bien. Pero no estaba bien. En algún lugar dentro de mí, en esa parte que uno prefiere ignorar, yo ya lo sabía. Los fines de semana ella tenía cada vez más compromisos. Una despedida de soltera, un cumpleaños, una salida con amigas del trabajo que yo nunca había conocido. Yo me quedaba en casa, esperando. A veces preparaba la cena y ella llegaba tan tarde que la comida ya estaba fría. Pedía disculpas, me daba un beso rápido en la mejilla, y se iba directo a la ducha. Yo me quedaba sentado en el sofá, con el plato de comida fría enfrente, preguntándome cuándo exactamente habíamos dejado de ser una pareja. El quiebre llegó una tarde de abril. Valeria tenía un viaje de trabajo a otra ciudad, o eso me había dicho. Se suponía que volvería el domingo por la noche. El sábado por la tarde, mientras limpiaba el departamento, encontré su iPad en el cajón de la mesita de noche. Estaba conectado a su cuenta de iCloud y empezaron a llegarle mensajes. No planeaba leerlos. Juro que no era mi intención. Pero la primera notificación que vi decía: amor, ya reservé la habitación para el fin de semana. No puedo esperar a verte. El nombre del contacto era Rodrigo.
Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Desbloqueé el iPad. La contraseña era la misma que habíamos usado siempre para las cuentas compartidas. Entré a los mensajes. Había cientos de conversaciones. Meses de conversaciones. Fotos. Planes. Palabras de amor que ella ya no me decía a mí. Rodrigo era un compañero de su trabajo, alguien que yo había conocido brevemente en una fiesta de la empresa. Un tipo de 30 y tantos, divorciado, con un hijo. Leí cada mensaje. No podía parar. Era como ver un accidente en cámara lenta. Cada palabra era una puñalada, pero seguía leyendo. Quería saberlo todo. Quería que doliera más, como si mereciera ese castigo por haber sido tan ciego. Los mensajes eran claros. Llevaban más de un año juntos. Ella le decía cosas que antes me decía a mí. Él le respondía con la misma intensidad. Había mensajes sobre los lugares donde se habían visto, hoteles, departamento de él. Había fotos de ellos juntos, abrazados, besándose. En una de las fotos ella llevaba puesta una blusa que yo le había regalado para su cumpleaños. Eso me rompió de una manera que no esperaba. No era solo la infidelidad. Era que nuestra vida entera había sido una mentira durante más de un año. Cada vez que ella me besaba y me decía que me amaba, cada vez que hacíamos planes para el futuro, cada vez que yo confiaba en ella, había sido mientras ella estaba con él. Me quedé sentado en el borde de la cama con el iPad en las manos hasta que oscureció. No lloré. No grité. Solo sentía un vacío enorme, como si algo se hubiera apagado dentro de mí. Luego vino la rabia. Una rabia fría y calculadora que nunca antes había sentido. No era el tipo de persona que perdía el control, pero en ese momento quería destruir algo. Quería que ella sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más comprometedores. Los guardé en mi correo, en una USB, en la nube. Luego dejé el iPad exactamente donde lo había encontrado y me fui del departamento. Necesitaba caminar, necesitaba pensar, necesitaba decidir qué iba a hacer. Caminé durante horas por la ciudad. Pasé por lugares donde habíamos estado juntos, donde habíamos sido felices, o donde yo creía que habíamos sido felices. Ahora todo estaba contaminado. Cada recuerdo tenía una segunda lectura. Cada sonrisa suya era sospechosa. Cada te amo era una mentira. Para cuando volví al departamento ya era medianoche y yo había tomado una decisión. No iba a confrontarla todavía. No iba a darle la oportunidad de preparar sus excusas, sus lágrimas, sus justificaciones. Iba a esperar el momento preciso. Y cuando llegara ese momento, yo no iba a ser la víctima. Valeria regresó el domingo por la noche como había dicho. Llegó con su maleta, con una sonrisa cansada, con un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había estado el fin de semana. Le dije que tranquilo, que había limpiado y visto algunas películas. Ella asintió, se metió a bañar, y luego cenamos juntos como si nada. Yo la observaba mientras comía, mientras me contaba sobre su supuesto viaje de trabajo, mientras mentía con tanta naturalidad que me pregunté cuántas veces había hecho esto antes. Me pregunté si alguna vez había sido real entre nosotros. Actué normal. Hablé poco, pero eso tampoco era inusual en mí. Ella no notó nada. Esa noche dormimos en la misma cama, cada uno en su lado, y yo me quedé despierto hasta el amanecer planeando cada paso que daría. Durante las siguientes 3 semanas viví en una especie de obra de teatro. Seguí mi rutina, fui al trabajo, volví a casa, cené con ella, vi televisión a su lado. Pero por dentro estaba en otro lugar. Revisaba discretamente el iPad cuando ella no estaba. Los mensajes continuaban. Rodrigo y ella hacían planes. Hablaban de nosotros, de mí. Ella le decía que yo era un buen hombre pero aburrido, predecible, que nuestra relación se había vuelto una rutina sin chispa. Él le decía que ella merecía ser feliz. Que merecía pasión. Leía esas palabras y sentía que algo dentro de mí se endurecía cada vez más. No era tristeza. Era algo más frío. Era la muerte de la confianza, de la inocencia, de la versión de mí que creía en el amor para siempre.
También empecé a hacer otras cosas. Abrí una cuenta de banco separada y empecé a transferir dinero discretamente. Hablé con un abogado de divorcios sin que Valeria supiera. Saqué copias de todos nuestros documentos importantes. Organicé mis finanzas. No iba a ser el idiota que se queda sin nada. Había confiado ciegamente, pero no iba a cometer el mismo error 2 veces. Mientras ella planeaba su próximo encuentro con Rodrigo, yo planeaba mi salida. La diferencia era que ella no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Una noche, después de cenar, Valeria me pidió que nos sentáramos a hablar. Tenía esa expresión seria que yo conocía bien, la que usaba cuando quería discutir algo importante. Me senté frente a ella en el sofá y esperé. Ella respiró hondo y me dijo, estoy embarazada. Por un segundo mi cerebro no procesó las palabras. Luego vino el golpe. Embarazada. Llevábamos más de 2 meses sin tener relaciones sexuales. Yo lo sabía con certeza porque lo había notado. Porque había intentado acercarme a ella varias veces y ella siempre tenía una excusa. El bebé no era mío. No podía ser mío. Me quedé mirándola sin decir nada. Ella interpretó mi silencio como shock positivo y siguió hablando. Me dijo que tenía 8 semanas, que había ido al médico, que estaba asustada pero también emocionada. Me tomó las manos y me preguntó qué pensaba, si estaba feliz. Yo seguía sin poder hablar. Dentro de mi cabeza todo era caos. Sentía náuseas. Sentía rabia. Sentía algo tan oscuro y violento que me asustó. Pero en el exterior me mantuve quieto, casi paralizado. Finalmente le dije que necesitaba procesarlo, que era mucha información de golpe. Ella asintió, comprensiva, y me abrazó. Yo dejé que me abrazara mientras calculaba mentalmente las fechas. 8 semanas. Hacía 8 semanas ella había estado en uno de sus viajes de trabajo. Había visto fotos de ese fin de semana en los mensajes con Rodrigo. El niño era de él. Estaba seguro. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con la excusa de que tenía dolor de espalda. Valeria se fue a la cama y yo me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Mi esposa estaba embarazada de otro hombre y me lo había anunciado como si fuera mi hijo. Iba a dejar que yo criara al hijo de su amante. Iba a permitir que yo firmara el acta de nacimiento, que le diera mi apellido, que lo mantuviera económicamente. Y ella seguiría con su doble vida, su aventura, sus mentiras. La magnitud de la traición era tan grande que casi no parecía real. Era como estar en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante varios días actué como si estuviera considerando la noticia. Le pregunté detalles sobre el embarazo, sobre cómo se sentía, sobre qué necesitaba. Ella estaba radiante, emocionada. Empezó a hacer planes. Quería convertir el cuarto de visitas en una habitación para el bebé. Hablaba de nombres, de si sería niño o niña, de cómo sería nuestra vida como padres. Yo asentía, hacía los comentarios apropiados, y por dentro sentía que me estaba volviendo loco. Revisé de nuevo los mensajes. Valeria le había contado a Rodrigo sobre el embarazo. Él había reaccionado con pánico al principio, preguntando si era suyo. Ella le había dicho que sí, que no había estado con su esposo. Rodrigo le había pedido tiempo para pensar. Ella le había dicho que no se preocupara, que ella se encargaría de todo, que yo nunca lo sabría. Que yo firmaría como el padre y asunto arreglado. Leer eso fue el momento en que algo se rompió definitivamente en mí. No era solo la traición. Era la frialdad del cálculo. Ella había planeado esto. Había decidido deliberadamente engañarme, usarme, convertirme en una herramienta para su conveniencia. Yo no era su esposo. Era una tapadera. Un idiota útil que trabajaba, pagaba las cuentas, y le daba respetabilidad mientras ella vivía su verdadera vida con otro. La humillación era total. Y lo peor es que si yo no hubiera encontrado ese iPad por accidente, nunca lo habría sabido. Habría criado a ese niño creyendo que era mío. Habría vivido el resto de mi vida en una mentira. Fue entonces cuando tomé la decisión de actuar. No iba a confrontarla en privado.
No iba a darle la oportunidad de llorar, de manipularme, de convertirse en la víctima. Iba a hacerlo público. Iba a asegurarme de que todos supieran exactamente qué clase de persona era. Sé que suena cruel. Sé que suena vengativo. Y lo era. Yo no estaba en mi mejor momento. Estaba herido, furioso, humillado. Quería que ella sintiera vergüenza. Quería que todos los que nos conocían supieran la verdad. No era la decisión correcta, pero era la decisión que tomé. Esperé hasta el fin de semana. Valeria había organizado una reunión familiar en casa de sus padres para anunciar el embarazo oficialmente. Iban a estar su familia y la mía. Mi madre, que adoraba a Valeria. Mi hermana. Los padres de Valeria, que me trataban como a un hijo. Todos reunidos para celebrar la buena noticia. Yo llegué a esa casa con las capturas de pantalla impresas en un sobre. Valeria estaba radiante, con un vestido nuevo, recibiendo felicitaciones. Su madre lloraba de emoción. Mi madre me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba de mí, de que por fin iba a ser padre. Yo asentí, sonreí, y esperé el momento. Cuando todos estaban sentados en la sala, con copas de champaña en la mano, me puse de pie. Valeria me miró con una sonrisa, pensando que iba a hacer un brindis. Le devolví la sonrisa y saqué el sobre. Dije, antes de que sigamos celebrando, hay algo que todos deben saber. El silencio en la sala fue inmediato. Saqué las hojas impresas y empecé a leer en voz alta algunos de los mensajes entre Valeria y Rodrigo. No todos. Solo los suficientes. Los mensajes donde ella le decía que me amaba. Los mensajes donde planeaban sus encuentros. El mensaje donde ella le confirmaba que el bebé era de él. El mensaje donde ella decía que yo nunca lo sabría. Lo que siguió fue caos. Valeria se puso de pie gritando, intentando quitarme los papeles. Su madre empezó a llorar. Mi madre me miraba sin entender. El padre de Valeria me exigía que explicara qué significaba todo eso. Yo mantuve la calma. Dejé los papeles sobre la mesa y dije con voz clara, el bebé que están celebrando no es mío. Es de su compañero de trabajo Rodrigo. Ella lleva más de un año engañándome. Y planeaba que yo firmara el acta de nacimiento y criara a ese niño como si fuera mío. Eso es lo que están celebrando. Una mentira. Luego tomé mi chaqueta y salí de esa casa mientras Valeria gritaba mi nombre, mientras su madre me llamaba a gritos, mientras el mundo que ella había construido sobre sus mentiras se derrumbaba. Subí a mi auto y manejé sin rumbo durante horas. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Pero también sentía algo parecido a un alivio brutal. Lo había hecho. Había expuesto la verdad. Ya no estaba solo con ese secreto que me estaba matando por dentro. Ahora todos sabían. Ahora ella no podía fingir más. ¿Había sido cruel? Sí. Había humillado a Valeria frente a su familia, frente a mi familia. Pero en ese momento no me importaba. Quería que doliera. Quería que ella sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo había sentido durante semanas. No volví al departamento esa noche. Me fui a un hotel. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba estar solo. Y en esa habitación de hotel, finalmente, lloré. Lloré por el matrimonio que había terminado. Lloré por la confianza que nunca recuperaría. Lloré por la versión de mí que había creído en los finales felices. Esa versión había muerto esa tarde en casa de los padres de Valeria. Y yo no estaba seguro de quién era la persona que quedaba. Al día siguiente encendí el teléfono y tenía más de 100 llamadas perdidas. Mensajes de Valeria, de mi madre, de mi suegra, de mi hermana. No leí ninguno. No contesté ninguno. Llamé a mi abogado y le dije que iniciara los trámites de divorcio inmediatamente. Esa misma tarde fui al departamento cuando sabía que Valeria estaría en el trabajo. Empaqué mis cosas esenciales, y me fui. Dejé una nota simple sobre la mesa, el abogado te contactará. No intentes comunicarte conmigo. Firmé los papeles de divorcio cuando llegaron. No pedí nada. No quise nada de ella.
Solo quería terminar esto lo más rápido posible y nunca volver a verla. Pero mi madre no iba a dejarlo ir tan fácil. 2 días después apareció en mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento hasta que salí. Cuando la vi, intenté caminar hacia mi auto, pero ella se puso frente a mí. Tenía los ojos rojos, se notaba que había llorado mucho. Me dijo que necesitábamos hablar. Le dije que no había nada que hablar. Ella insistió, me agarró del brazo, y me pidió por favor que la escuchara. Terminé aceptando ir a un café cercano solo para que dejara de hacer una escena en el estacionamiento. En el café, mi madre me habló durante casi 1 hora. Me dijo que lo que había hecho era cruel e innecesario. Que podía haber manejado las cosas con más madurez. Que humillar a Valeria frente a toda la familia no resolvía nada. Que sí, Valeria había cometido un error, pero que también era humana, que las relaciones pasaban por crisis, que el perdón era posible. Yo la escuchaba sin decir nada, sintiendo como la rabia volvía a crecer dentro de mí. Cuando terminó de hablar, le pregunté, ¿un error? ¿Más de 1 año de mentiras es un error? ¿Quedar embarazada de otro hombre e intentar que yo lo crea mío es un error? Mi madre bajó la mirada y me dijo que estaba siendo muy duro, que Valeria estaba destrozada, que el bebé era inocente en todo esto. Le respondí algo que todavía recuerdo palabra por palabra, el bebé es inocente. Yo también era inocente. Y ella decidió destruir mi vida de todas formas. No voy a criar al hijo de su amante. No voy a firmar ningún acta de nacimiento. No voy a perdonar. Y si tú o alguien más vuelve a pedirme que lo haga, los voy a sacar de mi vida también. Mi madre se quedó callada. Luego empezó a llorar y me dijo que yo no era el hijo que ella había criado, que me había vuelto amargado y cruel. Dejé dinero sobre la mesa para pagar los cafés y me fui. Esa fue la última conversación real que tuve con mi madre durante mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Recibía llamadas constantes de mi suegra. Mensajes de Valeria rogándome que habláramos. Incluso Rodrigo intentó contactarme una vez, supongo que para explicarse o disculparse. No lo sé porque bloqueé su número de inmediato. Mi hermana me escribió diciéndome que entendía mi dolor pero que mi reacción había sido excesiva. Todo el mundo tenía una opinión sobre cómo debía sentirme y cómo debía actuar. Nadie parecía entender que yo no estaba buscando consejo. Ya había tomado mi decisión. El divorcio se procesó en 3 meses. Valeria no peleó. Supongo que sabía que no tenía caso. Firmamos los papeles en la oficina del abogado. Fue la primera vez que la vi desde aquella tarde en casa de sus padres. Se veía mal. Había perdido peso, tenía ojeras, se notaba que lo estaba pasando muy difícil. Una parte pequeña de mí sintió algo parecido a la lástima. Pero luego recordé los mensajes, la frialdad de su plan, la facilidad con la que había mentido. Y esa lástima se evaporó. Firmé los papeles sin mirarla. Cuando salí de esa oficina, sentí que podía respirar por primera vez en meses. Pero cerrar el capítulo legal no cerró el capítulo emocional. Me mudé a un departamento más pequeño en otra parte de la ciudad. Volví a mi rutina de trabajo, pero todo se sentía vacío. Por las noches me quedaba sentado en el sofá viendo televisión sin realmente verla. Comía porque tenía que comer. Dormía porque mi cuerpo eventualmente colapsaba. Pero no estaba viviendo. Estaba existiendo. Y lo peor era que no sentía satisfacción por lo que había hecho. Pensé que exponer a Valeria, que vengarme públicamente, me haría sentir mejor. Pero no fue así. Solo me sentía hueco. Empecé a darme cuenta de algo que no quería admitir, la venganza no me había devuelto nada. No me había devuelto mi matrimonio. No me había devuelto mi confianza. No me había devuelto la persona que era antes de todo esto. Solo había añadido más dolor a una situación que ya era dolorosa. Había humillado a Valeria, sí, pero también me había humillado a mí mismo. Había involucrado a nuestras familias en algo que podría haberse manejado de manera privada. Había actuado desde la herida, no desde la cabeza. Y ahora estaba solo, amargado, sin familia, sin amigos, sin nada. Una noche, 6 meses después del divorcio, mi hermana vino a visitarme sin avisar. Tocó a la puerta hasta que abrí. Cuando me vio,
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo, ¿qué te estás haciendo? Miré a mi alrededor. El departamento estaba hecho un desastre. Yo no me había duchado en 2 días. Tenía una barba descuidada. Latas de cerveza en la mesa. Ella entró, se sentó, y me dijo algo que me golpeó duro: Valeria te traicionó. Eso es un hecho. Lo que ella hizo estuvo mal. Pero lo que tú estás haciendo ahora te está destruyendo. Ella siguió adelante con su vida. Tuvo al bebé. Está viviendo. Y tú estás aquí pudriéndote en tu rabia. ¿Quién ganó entonces? Esas palabras se me quedaron grabadas. Tenía razón. Yo estaba tan obsesionado con el dolor, con la traición, con la injusticia de todo, que me había olvidado de vivir. Valeria me había quitado mucho, pero yo le estaba dando el resto. Le estaba dando mi presente y mi futuro. Me estaba convirtiendo en una víctima permanente de algo que había pasado. Y eso era una elección. Una elección que yo estaba haciendo cada día al despertar y decidir seguir amargado. Esa noche, después de que mi hermana se fue, me quedé sentado en la oscuridad pensando en todo lo que había pasado. Pensé en el hombre que era cuando conocí a Valeria. Ingenuo, sí, pero también feliz. Confiar. Lleno de planes y esperanzas. Pensé en el hombre en el que me había convertido. Desconfiado, amargado, cerrado. Había permitido que la traición de Valeria me definiera. Había construido toda mi identidad alrededor de ser la víctima de su engaño. Y eso tenía que terminar. Empecé a ir a terapia. Al principio no quería. Me parecía una tontería, algo para gente que no podía resolver sus propios problemas. Pero mi hermana insistió y finalmente acepté solo para que dejara de molestarme. Resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. El terapeuta no me juzgó. No me dijo que lo que había hecho estaba bien o mal. Solo me ayudó a entender por qué lo había hecho. Me ayudó a ver que mi reacción había venido del miedo. Miedo a ser visto como débil, como un idiota, como alguien que permitió que lo engañaran. La exposición pública no había sido sobre Valeria. Había sido sobre mí. Sobre recuperar algo de control en una situación donde no tenía ninguno. También me ayudó a entender algo más: Valeria no era un monstruo. Era una persona que había tomado decisiones horribles. Decisiones que me habían herido profundamente. Pero seguir odiándola, seguir reviviendo la traición, solo me mantenía atado a ella. El perdón no era para ella. Era para mí. Perdonar no significaba decir que lo que hizo estaba bien. Significaba dejar de cargar con el peso de su decisión. Significaba liberarme. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Volví a hablar con mi madre. La relación nunca volvió a ser exactamente igual, había grietas que no se podían reparar completamente, pero hicimos las paces. Ella me pidió disculpas por no haber entendido mi dolor. Yo le pedí disculpas por haberla alejado. Empecé a salir más, a ver amigos, a retomar hobbies que había abandonado. Empecé a ir al gimnasio. Me enfoqué en mi trabajo y conseguí una promoción. Lentamente, mes a mes, empecé a sentirme como una persona de nuevo. No la misma persona que era antes, pero alguien nuevo. Alguien que había aprendido algo sobre sí mismo a través del dolor. Pasó un año. Luego 2. Valeria y yo no teníamos ningún contacto. Supe por mi hermana que había tenido una niña, que vivía sola con la bebé porque Rodrigo había decidido no involucrarse. Supe que estaba trabajando en un trabajo diferente, que se había mudado a otra ciudad. Su vida siguió. La mía también. Y con el tiempo, el dolor agudo se convirtió en una cicatriz. Algo que estaba ahí, que siempre estaría ahí, pero que ya no me impedía funcionar. Pensé que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pensé que nunca volvería a saber de ella. Pero 3 años después de aquella tarde en casa de sus padres, después de 3 años de silencio, recibí una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. No fue de Valeria. Fue de mi madre. Y las palabras que dijo por teléfono me dejaron completamente paralizado: necesito que vengas a casa. Hay algo que debes saber. Algo sobre Valeria y ese bebé. Algo que cambia todo.
Conduje a casa de mi madre con el corazón en la garganta. Durante todo el trayecto traté de imaginar qué podía ser tan importante como para que ella me llamara así, con esa voz tensa y urgente. Habían pasado 3 años. 3 años en los que había reconstruido mi vida pieza por pieza. 3 años en los que finalmente había encontrado algo parecido a la paz. Y ahora esta llamada amenazaba con desenterrar todo lo que había enterrado. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la sala con una taza de té entre las manos. Se veía más vieja de lo que recordaba. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas. Me hizo señas para que me sentara. Lo hice, sin decir nada, esperando. Ella respiró hondo varias veces antes de hablar. Finalmente dijo, tu suegra me llamó hace 2 días. Valeria está muy enferma. Cáncer. Etapa avanzada. Le quedan tal vez 6 meses. El impacto de las palabras fue como un golpe físico. Valeria. Enferma. Muriendo. Mi mente se llenó de imágenes de ella como la había conocido, joven, llena de vida, con esa risa que hacía que todo pareciera más ligero. Pero mi madre no había terminado. Hay más, dijo. La niña. Tu suegra necesita hablar contigo sobre la niña. Le pregunté qué tenía que ver yo con la hija de Valeria y Rodrigo. Mi madre me miró directamente a los ojos y dijo algo que no esperaba. Rodrigo nunca se hizo la prueba de paternidad. Nunca firmó el acta. Valeria registró a la niña solo con su apellido. Y ahora está muriendo y esa niña va a quedar sola. Tu suegra quiere saber si tú considerarías. No la dejé terminar. Me puse de pie. Le dije que no, que absolutamente no, que esa niña no era mi responsabilidad. Que yo no le debía nada a Valeria ni a su familia. Mi madre asintió lentamente y dijo, lo sé. Pero necesitaba decírtelo. Tu suegra está desesperada. Ella no puede hacerse cargo de la niña por su edad y sus problemas de salud. No tienen a nadie más. Me fui de esa casa sintiéndome enfermo. Durante días no pude pensar en otra cosa. Valeria estaba muriendo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba haberla amado, sentía dolor por eso. Nadie merecía morir tan joven. Pero otra parte de mí, la parte que todavía cargaba la cicatriz de su traición, se preguntaba por qué esto debería importarme. Ella había hecho su elección. Había elegido a Rodrigo. Había elegido engañarme. Había elegido intentar hacerme criar a un hijo que no era mío. Las consecuencias de esas elecciones eran suyas, no mías. Pero la imagen de una niña de 3 años quedando sola en el mundo no me dejaba en paz. Una niña que no había pedido nacer de una infidelidad. Una niña que no tenía culpa de las decisiones de sus padres. Intenté convencerme de que no era mi problema. Que había otras opciones. Servicios sociales. Adopción. La familia de Rodrigo. Pero sabía que mi suegra no me habría contactado si hubiera otras opciones reales. Esa niña iba a terminar en el sistema si nadie se hacía cargo. Una semana después recibí una llamada directa de mi ex-suegra. Me rogó que la viera. Le dije que no había nada que hablar. Ella insistió, su voz quebrándose por teléfono. Por favor. Solo una vez. Por la memoria de lo que fuimos como familia. Esa frase me molestó profundamente. ¿La memoria de lo que fuimos? Fuimos una mentira. Pero algo en su desesperación me hizo acceder. Quedamos en un café neutral. Cuando llegué, mi ex-suegra estaba acompañada de Valeria. Me detuve en seco al verla. Estaba irreconocible. Había perdido tanto peso que parecía otra persona. Un pañuelo cubría su cabeza donde obviamente había perdido el cabello por la quimioterapia. Tenía la piel pálida, casi gris. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que una vez me miraron con amor y después con mentiras. Me senté frente a ellas, mi cuerpo tenso, listo para irme en cualquier momento. Valeria fue quien habló primero. Su voz era débil, ronca. Gracias por venir. Sé que no te debo nada excepto disculpas. Y sé que las disculpas no significan nada a estas alturas. No vine a pedirte perdón.
Vine a pedirte algo que no tengo derecho a pedir. Esperé en silencio. Ella continuó, mi hija se llama Emma. Tiene 3 años. Es inteligente, cariñosa, llena de vida. Y cuando yo muera, no va a tener a nadie. Rodrigo no quiere saber nada de ella. Nunca quiso. Mi madre no puede cuidarla. Está enferma del corazón, no tiene los recursos ni la energía. Emma va a ir al sistema de cuidado temporal a menos que alguien se haga cargo. Se detuvo para respirar, claramente agotada por el esfuerzo de hablar. No te estoy pidiendo que la críes. No te estoy pidiendo que seas su padre. Solo te pido que consideres firmar el acta de nacimiento para que mi madre pueda tener derechos legales temporales. Para que Emma no termine con extraños. Para que tenga una conexión familiar, aunque sea en papel. La rabia que sentí fue instantánea. En papel, dije, mi voz más alta de lo que pretendía. Hace 3 años querías que yo firmara ese papel creyendo una mentira. Querías que yo criara a tu hija pensando que era mía. Ahora me pides que firme ese mismo papel sabiendo la verdad. ¿Entiendes lo absurdo de esto? Valeria asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lo entiendo. Entiendo que te he pedido lo imposible. Entiendo que destruí cualquier derecho que tenía de pedirte algo. Pero no tengo orgullo. No tengo tiempo. Solo tengo una hija que va a sufrir por mis errores y estoy dispuesta a humillarme completamente si hay, aunque sea, una pequeña posibilidad de que la ayudes. Mi ex suegra tomó mi mano sobre la mesa. Por favor, susurró. No por Valeria. Por Emma. Por esa niña inocente. Retiré mi mano. Les dije que lo pensaría y me fui. No era verdad. No iba a pensarlo. Mi respuesta era no. Tenía que ser no. Pero esa noche no pude dormir. Seguía viendo la imagen de Valeria, consumida por la enfermedad, rogando por su hija. Seguía pensando en Emma, una niña que nunca había conocido, que pronto perdería a su madre. Y me di cuenta de algo, esto ya no era sobre Valeria y yo. Ya no era sobre la traición, el dolor, la humillación. Esto era sobre una niña de 3 años cuyo mayor crimen fue nacer en circunstancias complicadas. Pasaron 2 semanas. Luego mi madre me llamó de nuevo. Valeria está en el hospital. Está muy mal. Tu ex suegra me pidió que te dijera que si quieres verla por última vez, tiene que ser ahora. ¿Fui? No sé por qué fui. Tal vez porque necesitaba cerrar ese capítulo de verdad. Tal vez porque, a pesar de todo, había sido mi esposa durante 7 años y una parte de mí todavía recordaba cuando éramos felices. La habitación del hospital olía a desinfectante y enfermedad. Valeria estaba en la cama, conectada a varios tubos y máquinas. Abrió los ojos cuando entré. Intentó sonreír. Me senté en la silla junto a la cama. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente ella habló, su voz apenas un susurro, siento todo lo que te hice. Siento haberte mentido, haberte traicionado, haberte usado. No tengo excusas. Fui egoísta y cobarde. Y ahora estoy pagando por ello de una manera que nunca imaginé. Le dije que no necesitaba sus disculpas. Que ya había hecho las paces con lo que pasó. Que la había perdonado, no por ella, sino por mí mismo. Ella asintió débilmente. Emma no es tu responsabilidad, dijo. Lo entiendo. Pero si alguna vez, en el futuro, ella pregunta por qué no tuvo un padre, por qué quedó sola, quisiera que supieras que no fue por tu culpa. Fue por la mía. Completamente mía. Esas palabras me quebraron algo dentro. Me di cuenta en ese momento que Valeria estaba muriendo con la carga de saber que su hija iba a sufrir. Y que a pesar de todo lo que me había hecho, ella seguía siendo un ser humano. Un ser humano que había cometido errores terribles pero que amaba a su hija. Salí de esa habitación y fui directamente a hablar con un abogado. Le expliqué la situación. Le pregunté qué opciones había. Me dijo que firmar el acta de nacimiento me haría legalmente responsable. Que podría organizar una custodia compartida con la abuela, pero que yo tendría obligaciones financieras y legales. Le pregunté si había una manera de ayudar sin comprometerme completamente.
Me explicó las opciones de tutela temporal, de apoyo financiero sin paternidad legal. Pasé días considerando cada escenario. Valeria murió 2 semanas después. No fui al funeral. No podía. Pero mandé flores. 2 días después del funeral, llamé a mi ex-suegra. Le dije que no iba a firmar el acta de nacimiento. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el inicio de un llanto. Pero continué, no voy a firmar porque no soy el padre de Emma y no voy a vivir otra mentira. Pero voy a ayudar. Voy a establecer un fideicomiso para su educación y necesidades. Voy a pagar por lo que necesite hasta que sea mayor de edad. Y voy a ayudarte a encontrar una solución legal que te permita mantener la custodia sin que yo tenga que fingir una paternidad que no existe. Hubo un largo silencio. Luego mi ex-suegra dijo con voz rota, ¿por qué? Después de todo lo que pasó, ¿por qué harías esto? Le respondí con la verdad, porque una niña no debería pagar por los errores de sus padres. Porque yo fui ese niño que necesitó ayuda cuando mi padre nos abandonó y alguien estuvo ahí para mi madre. Porque vengarme de Valeria no me hizo mejor persona, pero ayudar a Emma tal vez sí. No lo hago por Valeria. No lo hago por ti. Lo hago porque es lo correcto. Y porque he aprendido que ser mejor persona no significa olvidar el daño que te hicieron. Significa elegir no perpetuar ese daño en otros. Durante los siguientes meses trabajé con abogados y servicios sociales para asegurar que Emma estuviera bien cuidada. Ayudé a mi ex-suegra a modificar su casa para que fuera segura para una niña. Establecí el fideicomiso. Me aseguré de que hubiera un plan de respaldo si mi ex-suegra no podía continuar cuidándola. Pero mantuve mi distancia. No conocí a Emma. No me convertí en parte de su vida. Esa no era mi responsabilidad ni mi lugar. 6 meses después, mi ex-suegra me mandó una foto por correo. Era Emma, en el jardín, sonriendo a la cámara. Detrás de la foto había una nota, gracias por darle una oportunidad. Guardé la foto en un cajón. No la puse en ningún lugar visible. Pero a veces, cuando tengo un día difícil, la saco y la miro. Y me recuerdo a mí mismo que las peores experiencias de nuestra vida pueden enseñarnos a ser mejores personas si las dejamos. Hoy, 3 años después de la muerte de Valeria, vivo en esta ciudad tranquila donde nadie me conoce. Trabajo en mi taller, pesco los fines de semana, y he empezado a salir con alguien. Una mujer que conocí en el gimnasio, que no sabe nada de mi pasado todavía, pero a quien eventualmente le contaré. Porque he aprendido que los secretos destruyen las relaciones tanto como las mentiras. He aprendido que la confianza no es algo que das ciegamente, sino algo que construyes con acciones y tiempo. He aprendido que el perdón no es para los que te lastimaron, es para ti mismo, para poder seguir adelante sin cargar con ese peso. A veces me pregunto si hice lo correcto con Emma. Si debía hacer más o si debía hacer menos. No tengo respuestas definitivas. Lo que sé es que actué desde un lugar de principios, no de emociones. No firmé el acta porque no iba a vivir otra mentira, pero tampoco dejé que una niña sufriera por algo que no era su culpa. Encontré un punto medio entre vengarme y ser un mártir. Y ese punto medio, por imperfecto que sea, me permitió dormir por las noches. La historia de Valeria y yo no tuvo un final feliz. No nos reconciliamos. No descubrí que Emma era mi hija biológica después de todo. No hubo un giro dramático que justificara todo el dolor. Solo hubo dos personas que se hicieron daño, que tomaron decisiones terribles, y que tuvieron que vivir con las consecuencias. Ella vivió con las suyas hasta que murió. Yo sigo viviendo con las mías. Pero he hecho las paces con eso. He entendido que no todas las historias tienen que terminar con perdón y reconciliación para que haya cierre. A veces el cierre es simplemente aceptar lo que pasó, aprender de ello, y elegir ser una mejor versión de ti mismo a pesar de todo. No soy el mismo hombre que era cuando conocí a Valeria. Tampoco soy el hombre destrozado y vengativo que expuso su infidelidad frente a toda la familia. Soy alguien nuevo. Alguien que ha aprendido que el dolor no te define a menos que lo permitas. Alguien que ha aprendido que puedes elegir la amargura o puedes elegir crecer, pero no puedes elegir ambas. Elegí crecer. Y aunque el camino fue largo y doloroso, y aunque todavía tengo días en los que la rabia vuelve brevemente, sé que tomé la decisión correcta.
La vida continúa. Las heridas sanan. Las cicatrices permanecen, pero ya no duelen. Y yo sigo adelante, un día a la vez, construyendo una vida que no está definida por lo que me hicieron, sino por lo que elijo hacer con lo que me queda. Esa es mi historia. No es perfecta. No soy un héroe. Pero soy libre. Y al final, eso es lo único que realmente importa.